Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre los modos de extinción de las obligaciones. Esto como parte de un curso llamado Teoría General de la Relación Jurídica de la Universidad Industrial de Santander. Los ponentes del día de hoy seremos Miguel Ángel Caballero y quien les habla, Brian Camilo Ardila. Muchas gracias. Para saber cómo se extingue una obligación, primero es necesario saber qué es una obligación, cómo nace y cuáles son los requisitos. Por eso mismo, antes de comenzar, daremos un pequeño contexto aparados en los artículos del Código Civil colombiano. Entonces, ¿qué es una obligación? Según el artículo 1494 del Código Civil, las obligaciones nacen ya sea al concurso real de la voluntad de dos o más personas, que serían los contratos o convenciones, ya sea de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o de un legado, y en todos los cuasicontratos, y ya a consecuencia de un hecho que infiere injuria o daño a otra persona, como los delitos, o ya sea por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Las obligaciones son las consecuencias de los actos jurídicos que se realizan. Un ejemplo de un acto jurídico es un contrato, donde hay una obligación de dar, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, que el vendedor se obliga a entregar el producto y el comprador se obliga a pagar el producto que fue entregado por el vendedor. En cuanto a la obligación de hacer, un ejemplo muy común es contratar a una persona para que realice una obra, una pintura o una construcción en la casa o en el local, por ejemplo. Por lo que les mencioné anteriormente, el artículo 1502 del mismo código nos habla de los requisitos para obligarse, donde se destaca que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario lo siguiente. Primero, que quien se obliga sea legalmente capaz. Recordemos que toda persona es legalmente capaz excepto aquellas que la ley expresamente considera o declara incapaces. Los incapaces absolutos son los impúberes en cuanto sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Y están los relativos, que son los menores púberes, que sus actos sí pueden tener valor en algunas circunstancias. Además de estos dos tipos de incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley le ha dado a ciertas personas para ejecutar algunos actos. Segundo, que consientan dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Recordemos que los vicios de consentimiento pueden ser originados por tres cosas: error, fuerza o dolo. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación y en todo contrato que esté prohibido por las leyes. Y el cuarto es que tenga una causa ilícita. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o al contrato, y por causa ilícita todo lo que esté prohibido por las leyes, sea contrario a las buenas costumbres o al orden público. Algún ejemplo de esto puede ser como la promesa de dar algo en recompensa por un crimen o de un hecho inmoral. Esto sería una causa ilícita. Luego del pequeño contexto para explicar las obligaciones, surge otro tema, y es que así como estas nacen o se adquieren, también se pueden extinguir, lo que implica que la persona dejaría de estar obligada con la otra persona. Esto se ampara en el artículo 1625, donde nos dice que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Además, las obligaciones también se pueden extinguir por las causas que mencionaremos a continuación. El primer modo de extinguir una obligación del que hablaremos es el pago. Desde el artículo 1626 se nos habla del pago, donde se define como una prestación de lo que se debe. Un detalle importante a tener en cuenta es que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa a lo que se le deba, ni a un pretexto de ser igual o mayor valor la que se le está ofreciendo. ¿Por quién puede hacerse el pago? Desde el artículo 1630 nos dice que puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aun sin conocimiento o en contra de su voluntad, y aun a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la hora de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. ¿A quién debe hacerse el pago? El pago debe hacerse al mismo acreedor. Aquí entran todos los que le hayan sucedido en el crédito a un título singular. Aquí también aplica la buena fe, en el caso que se le haya pagado a quien estaba en posesión del título. Es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. También se puede hacer a una persona distinta cuando el acreedor lo autorice, como por ejemplo cuando se confiera un poder general, un poder especial a un abogado o algún caso relacionado, o a quien lo suceda, o a la persona también que la ley autoriza a recibir por él. ¿Dónde debe hacerse el pago?
Código Civil nos dice que el pago debe hacerse en el lugar que pactaron. De no haberlo hecho y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor. ¿Cómo debe hacerse el pago? Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado, que los deterioros provengan del hecho o sean culpa del deudor. Se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y también la indemnización de perjuicios. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda también comprende el pago de los intereses y de las indemnizaciones que se deban. Existe una figura que se llama pago por consignación. La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho en virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Esta consignación debe ser precedida de oferta. Debe autorizarla al juez, se hará con citación del acreedor o su legítimo representante, y para que sea válida debe reunir las siguientes circunstancias que se encuentran en el artículo 1658. Que sea hecha por una persona capaz de pagar, que sea hecha al acreedor o a su representante, también que haya expirado el plazo o cumplido la condición, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido, que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho el acreedor y que de este memorial se confiera traslado al acreedor o a su representante. Otra figura es el pago por subrogación. Se da cuando una persona paga al acreedor lo que debe un deudor y se convierte a partir de ahí en un nuevo acreedor. En el pago por subrogación lo que existe es una cesión de créditos del cedente, que es el acreedor, a una tercera persona, que es el cesionario, que a partir de ese momento es el acreedor a quien debe pagarle al deudor. El artículo 1668 menciona cuáles son los casos donde se da la subrogación legal. Cuando se paga al acreedor de mejor derecho, el que paga la hipoteca de un bien inmueble que compra, el que paga una deuda solidaria, el heredero que paga con su dinero las deudas de la herencia, o el que paga una deuda con consentimiento del deudor, también el que presta dinero al deudor para que cancele una deuda. Un ejemplo de este pago es que Pedro le presta dinero a María y Carolina paga ese préstamo. En tal caso, los derechos que tenía Pedro pasan a Carolina, que en adelante será la nueva acreedora de María. Siguiendo la figura del pago encontramos también el pago por cesión de bienes. Esto es el abandono voluntario que el deudor hace de todos sus bienes a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se hayan en estado de pagar sus deudas. Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los siguientes casos. Si el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios los bienes ajenos a sabiendas. Si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra fraudulenta. Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores. Si ha dilapidado sus bienes o también si no ha hecho una exposición circunstanciada del estado de sus negocios o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores. Esta cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. La cesión de bienes produce los efectos siguientes. Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos. Si los bienes cedidos no vienen bastado para la completa solución de las deudas y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos mismos. Es importante aclarar que no estamos transfiriendo la propiedad de los bienes del deudor al acreedor, sino que solo es la facultad de que el acreedor disponga de los bienes o de sus frutos hasta poder pagarse de sus créditos. Y también tenemos el pago con beneficio de competencia. Este es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles como algo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Casos en los que es obligatorio para el acreedor conceder este beneficio a sus descendientes o ascendientes cuando no haya ni rogado ofensa alguna al acreedor, también a su cónyuge si no se divorció por su culpa, a sus hermanos con tal de que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa, a sus consorcios en el mismo caso, pero solo en las relaciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad, también al donante, pero solo cuando se trate de hacerle cumplir la donación prometida
y al deudor de buena fe que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión, pero solo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor sí se hizo. Ya terminado el pago, como segundo modo de extinguir una obligación, les hablaremos de la novación. El artículo 1687 nos dice que esta es una sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual quedaría extinguida. Se puede decir entonces que se extingue la anterior, pero surge una nueva que la sustituye. Por lo tanto, la obligación seguiría, solo que novada. Esta es un contrato y para que sea válida es necesario que tanto el contrato como la obligación que existía antes de la novación sean válidos. Como la obligación originaria ha surgido de un contrato, en cualquiera de sus formas, su novación necesariamente debe hacerse mediante otro contrato que sustituya al anterior. La novación puede ser efectuada de los siguientes modos, como lo expresa el artículo 1690 del Código Civil. Sustituyéndose una nueva obligación por otra, contrayendo el deudor una obligación respecto a un tercero, y declarándole en consecuencia libre la obligación primitiva el primer acreedor, o sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia quedaría libre. Los requisitos de la novación son que es necesaria la declaración de las partes de que desean novar o que aparezca en el contenido del contrato que la intención es novar, pues si no se expresa o no aparece en el contenido del contrato la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes. La primera en todo lo que no sea contrario a la segunda. Además, el cambio de deudor no constituye novación, a menos que el acreedor exprese que el antiguo deudor ya no le debe. El acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene después ningún tipo de acción contra este, pese a que el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que la insolvencia haya sido anterior a la novación. Por otro lado, también puede el acreedor ejercerse acciones en contra del acreedor primitivo si se ha hecho una reserva en el contrato de novación. La novación también tiene un carácter irrevocable. Uno de los efectos de la novación es que extinguen los intereses de la deuda que existía antes de celebrarse el contrato de novación, a menos que se exprese lo contrario por las partes, como lo señala el artículo 1699 del Código Civil. De otra parte, todos los privilegios de la primera obligación se extinguen con la novación. Las garantías, como la prenda y la hipoteca, no pasan a la nueva obligación. Estas garantías pueden pasar a la nueva obligación si las partes así lo estipulan, es decir, si el acreedor y el deudor convienen expresamente en el contrato la reserva de dichas garantías. Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no valen cuando las cosas empeñadas e hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga además que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. Cuando se trata de codeudores, la novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios que no la consientan. Si se efectúa la novación de una obligación solidaria entre un acreedor y cualquiera de los deudores, se libera a los otros deudores, es decir, que estos ya no serían deudores solidarios en la nueva obligación, salvo que acepten hacer parte de la nueva. Para efectuar la novación de una obligación solidaria, es mejor efectuarla con el consentimiento de los demás deudores, a menos que se pretenda liberarlos. Otro modo de extinguir las obligaciones es la transacción. La entendemos como un trato o negocio entre dos partes, en las que una de ellas o las dos transigen para llegar a un acuerdo aceptable para las dos partes. La transacción implica transigir, y transigir implica que las partes cedan o acepten algo que puede no ser justo o suficiente con el objetivo para superar las diferencias. Esa negociación se plasma en un documento que se llama precisamente contrato de transacción, que vincula y obliga a las dos partes respecto a los hechos transados o transigidos. El artículo 2469 del Código Civil nos dice lo siguiente: la transacción es un contrato en el que las partes terminen extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Si hay un conflicto entre las partes, estas pueden negociar total o parcialmente los intereses que se discuten y llegar a un acuerdo que se plasma en un contrato de transacción que pone fin a la discusión e incluso puede poner fin al proceso civil que se lleve a cabo. La misma norma señala que, en su inciso segundo,
No hay transacción cuando una de las partes simplemente renuncia a un derecho que no se disputa, de modo que si lo es, si se renuncia a un derecho que se reclama. Es importante tener en cuenta que se puede transigir las acciones civiles derivadas de una acción penal, pero nunca la acción penal. También, cuando se firma un contrato de transacción, la discusión llega a su fin y transita a cosa juzgada, como lo señala el artículo 2483 del Código Civil. Con todo lo mencionado, se puede concluir que la transacción no deja de ser un contrato privado y bilateral, con pleno efecto para las partes. Seguimos con el cuarto modo para extinguir una obligación, que consiste en la remisión. La podemos entender como una forma de extinguir las deudas u obligaciones, figura que permite al acreedor renunciar al cobro de la obligación, quedando el deudor perdonado, mediante la remisión o la condonación, como también lo denomina la ley civil. Se exime a una persona del cumplimiento de una obligación, es decir, que el deudor queda liberado de la deuda en virtud de la remisión. La condonación solo puede ser concedida por quien es civilmente capaz o hábil de acuerdo con el artículo 1711 del Código Civil. Según el siguiente artículo, la remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos y necesita de la insinuación en casos en los que la donación entre vivos la necesite. Entonces se dice que cuando la condonación de una deuda exceda de 50 salarios mínimos, requiere autorización del notario mediante escritura pública, pues en estos casos la donación entre vivos requiere dicha insinuación. Por último, hay que establecer que también puede haber remisión tácita, y esta se da cuando el acreedor de manera facultativa entrega al deudor el título en el que consta la obligación, lo destruye o lo cancela con intención clara de extinguir la deuda. Es decir, quien tiene una deuda respalda por una letra de cambio o pagaré, por ejemplo, y entrega dicho título al deudor. Esto se presume que le ha condonado la obligación. Ahora les hablaremos de la compensación, como otro medio para extinguir la obligación. Esta trata que cuando dos personas son deudoras una de otra se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Es una decisión voluntaria de las partes que deciden cruzar sus obligaciones o deudas mutuas, pudiendo quedar un excedente en favor de cualquiera de las partes en razón a que la compensación se hace hasta la concurrencia de los valores, que resulta ser el menor. El artículo 1715 del Código Civil nos brinda unos requisitos necesarios para que esta figura se produzca en un proceso civil, donde las partes del proceso tienen mutuas obligaciones. Estas podrán compensarse por ministerio de la ley, las cuales son las siguientes: que sean ambas de dinero o del mismo género y calidad, es decir, cosas fungibles, que sean líquidas, que sean actualmente exigibles. Las dos partes deben ser recíprocamente deudoras. Por último, hay casos en que no opera la compensación, y estos se encuentran contemplados en el artículo 1721, que dice así: no pueden oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando perdida la cosa solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá oponerse la compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. Se puede concluir que esto es un proceso simple y podría tener como finalidad el no abuso del uso del aparato judicial con situaciones que pueden ser resueltas de manera sencilla. La siguiente figura es la confusión. Esta existe cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago, es decir, la persona que está obligada a cumplir la prestación, el deudor, y la persona que está en el derecho a exigir esta prestación, el acreedor, son la misma persona. La obligación se extingue automáticamente desde el momento en el que se produce la confusión. Esto significa que la prestación ya no es exigible porque la misma persona que estaba obligada a cumplir ahora también es la que tenía el derecho a exigirla. La prescripción también se puede catalogar como un modo para extinguir una obligación. Esta puede definirse como el medio por el cual una obligación se extingue debido a la falta de ejercicio del derecho correspondiente por parte del acreedor durante un periodo de tiempo determinado y bajo las condiciones previstas por la ley. La prescripción extingue el derecho de acción que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación. No afecta la exigencia misma de la obligación, sino únicamente el derecho para reclamar su cumplimiento judicialmente, y los plazos varían según la naturaleza de la obligación. Algunas obligaciones no pueden prescribir, como las deudas por alimentos, las indemnizaciones por daños causados por delitos
o por errores judiciales, entre otras establecidas por la ley. La pérdida de la cosa que se debe extingue la obligación en los siguientes casos contemplados en el artículo 1729 del Código Civil colombiano. Cuando perece el cuerpo cierto, se destruye, deja de estar en el comercio, porque desapareció y se ignora si aún existe. En los contratos en los que la obligación es la entrega de un cuerpo cierto, siempre que la cosa perece en manos del deudor, se presume que ha sido por culpa suya. De manera que si existe culpa del deudor en la extinción de la cosa, la obligación persiste, es decir, no se extingue la obligación. La obligación existe cuando el cuerpo cierto perece por culpa del deudor o estando éste en mora. En este caso, le corresponde al deudor pagar el precio de la cosa e indemnizar al acreedor por los perjuicios causados. La presunción de que siempre que la cosa perezca en manos del deudor, se presume que ha sido por culpa suya, es decir, una presunción legal, es decir, que admite prueba en contrario. Por otra parte, si el cuerpo cierto perece en manos del deudor estando en mora, pero éste perece por caso fortuito, en el cual igual hubiese perecido la cosa en manos del acreedor, el deudor solo deberá pagar la indemnización de los perjuicios por mora causados al acreedor, en los que respecta a la carga de la prueba cuando se trata de caso fortuito. Le corresponde al deudor probarlo. En el caso de que alegue que el cuerpo cierto hubiese perecido de igual manera por el caso fortuito en manos del acreedor, también le corresponde probarlo. Cuando la cosa ha perecido por el hecho o culpa de un tercero, se extingue la obligación, pero podrá el acreedor iniciar todas las acciones que tenga el deudor en contra de aquellos culpables del perecimiento de la cosa. Es preciso recordar que en las obligaciones de cuerpo cierto le corresponde al deudor conservar la cosa hasta la entrega. Si el deudor incumple con esta obligación, le corresponde indemnizar los perjuicios que cause el acreedor, pero esto si el acreedor no ha incurrido en mora de recibir. Se entiende por cuerpo cierto la cosa que es inadmisible confundirla con otra. Ahora, por el evento de la condición resolutoria se refiere a una situación en la que una obligación queda sujeta a una condición resolutoria expresa. Esto significa que la obligación estará vigente hasta que ocurra un evento específico establecido previamente en el contrato que la creó. La condición resolutoria es aquella que subordina los efectos de un acto o contrato a un evento futuro e incierto, de modo que, si dicho evento llega a ocurrir, se produce la extinción retroactiva de los efectos del acto o contrato. Mientras la condición no se cumpla, la obligación sigue vigente y las partes deben cumplir con lo pactado. Si la condición resolutoria se cumple, la obligación se extingue de manera retroactiva. Esto significa que las partes quedan liberadas de las obligaciones que se habían impuesto desde el inicio del contrato u obligación. Entonces, la extinción de esta obligación se puede pactar mediante un evento de la condición resolutoria de un hecho futuro e incierto. De la nulidad y la rescisión. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. La nulidad es una declaración judicial que establece que un acto o contrato es inválido desde su origen por no cumplir con los requisitos legales necesarios para su validez. Cuando un acto jurídico es declarado nulo, se considera como si nunca hubiera existido legalmente. La nulidad puede ser declarada por diversas razones, como la falta de capacidad de las partes, vicios en el consentimiento, error, dolo o violencia, objeto ilícito, causa ilícita, o contrario a las buenas costumbres, entre otras. La rescisión es un remedio legal que permite a una de las partes de un contrato solicitar la terminación de dicho contrato por ciertas causas establecidas en la ley. A diferencia de la nulidad, el contrato rescindido fue válido en su origen, pero se busca su terminación anticipada por razones específicas. La rescisión puede darse por el incumplimiento de las obligaciones, rescisión por incumplimiento, por lesión enorme, cuando una de las partes sufre una desproporción significativa en los beneficios y las cargas del contrato, por fraude en perjuicio de acreedores, entre otras. En conclusión, estas dos figuras llevan a que se extinga la obligación, ya que el contrato quedaría sin efectos o se terminaría. Por lo tanto, no habría obligación existente al no estar el contrato. Así damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.